Muy buenas noches, apreciados alumnos. Que tengan todos una buena jornada. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 3 del programa de la materia de administración. En la unidad número 3 habla del enfoque clásico de la administración. Dentro de lo que es el enfoque clásico de la administración vamos a estar hablando de dos ingenieros muy reconocidos y famosos que marcaron en un periodo de tiempo dentro de lo que es la administración. Vamos a estar hablando de dos puntos. En un comienzo les voy a hablar un poquito de qué es lo que es el enfoque clásico de la administración, ¿verdad? El mundo había ingresado a la era industrial, dejando atrás la era de la agricultura y la de los gremios artesanales. Como estuvimos viendo ya en clases pasadas, ¿verdad? Nosotros nos retomamos a las historias, empezamos a conocer un poquito, ¿verdad? De cómo era el manejo, el sistema en otras épocas. Toda la evolución por la que fue pasando lo que es la administración, ¿verdad? Estuvimos viendo las diferentes aportaciones que dieron eh, diferentes grupos, niveles de personas eh, en el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces recordábamos que era todo lo que era la agricultura, los artesanos, todo lo que era manual. Estuvimos viendo, ¿verdad? En una época pasada y que con el paso del tiempo, con los avances tecnológicos, con las herramientas que se fueron implementando, con el sistema o el manejo de la administración fue evolucionando, o se dio inicio al proceso industrial, ¿verdad? Eso hizo que se transformaran en países del primer mundo. En ellos la industria conquistó el espacio económico y financiero de la época y las fábricas no cesaban de crecer. Con todas esas aportaciones, entonces las empresas fueron evolucionando y creciendo hasta hoy día. Al despuntar el siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos sobre administración. Uno fue el estadounidense Frederick Winsor Taylor, creador de la llamada Escuela de la Administración Científica. Entonces, cuando hablamos o escuchamos hablar de la administración científica, no debemos olvidar que corresponde a quién, al estadounidense Frederick Taylor. Él es el creador de esa escuela, ¿verdad? Entonces, Frederick Taylor es el creador de la llamada Escuela de Administración Científica. ¿Qué busca esa escuela? Aumentar la eficiencia de la industria por medio de la racionalización del trabajo del obrero. Entonces, él, ¿qué es lo que buscaba? Racionalizar. Cuando hablamos de racionalizar es repartir. Vamos a hacer repartir, retribuir, dividir el trabajo a los obreros de una manera efectiva que pueda dar un rendimiento óptimo. El otro es el francés Henri Fayol. Desarrolló la llamada teoría clásica, la cual pretendía aumentar la eficiencia de la empresa en razón de su forma de organización y la aplicación de los principios generales de la administración con bases científicas. Entonces, el otro, cuando hablamos o recordamos a otra persona, sería el francés Henri Fayol, que desarrolló la llamada teoría clásica. Entonces, cuando hablamos del enfoque clásico de la administración, no debemos de olvidarnos de Taylor, que es el fundador o creador de la Escuela de la Administración Científica, que buscaba aumentar la eficiencia de la industria por medio de la racionalización del trabajo del obrero. Y el otro es el francés Henri Fayol, quien desarrolló la llamada teoría clásica, con la cual él pretendía aumentar la eficiencia de la empresa en razón de su forma de organización y la aplicación de los principios generales de la administración con bases científicas. Entonces, bien claro ahí, dentro del enfoque clásico de la administración tenemos a dos personajes, ¿verdad?
Aun cuando ellos tuvieron comunicación entre sí y partieron de puntos de vista muy diferentes y quizás hasta opuestos, lo cierto es que sus ideas constituyen la base del llamado enfoque clásico de la administración, cuyos postulados dominarían el panorama administrativo de las organizaciones durante las 4 primeras décadas del siglo XX. En función de esas dos corrientes, el enfoque clásico de la administración se puede dividir en dos tendencias diferentes y hasta cierto punto opuestas, pero que se complementan con relativa coherencia. Entonces, ambos dieron sus aportaciones, pero ambos tenían una visión distinta. Eran polos opuestos, pero que al final los dos juntos se complementaban, hacían un complemento para lo que era el enfoque clásico de la administración. O sea, las aportaciones que dieron a la administración fueron muy importantes con sus maneras o sus críticas o sus puntos de vista diferentes de ver ciertos aspectos, ¿verdad? Uno miraba el trabajo o las tareas que se les asignaban a los obreros, la designación adecuada, y el otro la aplicación ya de los principios, o sea, lo que fue, lo que científicamente ya fue comprobado, ¿verdad? O sea, lo que ya científicamente fue comprobado y eso él hizo que se aplicara a las organizaciones. Entonces, como ven, son puntos muy distintos. Entonces, el enfoque clásico se divide, ahora se puede dividir en dos tendencias diferentes. Por un lado, la escuela en la administración científica, que ya mencionamos, se desarrolló en Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor. Esta corriente estaba representada por ingenieros como Frederick Winsor Taylor, 1856-1915, Henry Lawrence Gantt, 1861-1919, Frank Bunker Gilbert, 1868-1924, Harrington Emerson, 1853-1931 y otros más. También estuvo entre ellos Henry Ford, en 1863-1947, que a él se le incluyó entre ellos porque él aplicó ese principio, o sea, los principios de la administración científica a su negocio. Su interés básico era incrementar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia operativa, es decir, el rendimiento de los obreros, porque eso es lo que la administración científica daba importancia, daba énfasis a las tareas, al desempeño de los obreros. De ahí la importancia que se le otorga al análisis y a la división del trabajo de los obreros, toda vez que las tareas del cargo y de quien lo desempeña constituyen la unidad fundamental de la organización. En ese sentido, el enfoque de la administración científica va de abajo hacia arriba, o sea que ellos primero dan importancia a la gente de abajo, que la base para ellos eran los obreros. Y eso hacía que del obrero hacia el supervisor y el gerente y de las partes, cada obrero y su puesto hacia el todo. La atención se concentraba en el método de trabajo, en los movimientos necesarios para ejecutar una tarea y en el tiempo estándar determinado para ello. Todo eso es lo que analizaba y estudiaba la administración científica, ¿verdad? Ese enfoque en el análisis y el detalle permitía la especialización del obrero y la agrupación de movimientos operacionales, tareas, cargos, que constituyen la organización racional del trabajo. Entonces, eso es lo que hacía, ¿verdad? Le daba importancia, se concentraban en el método del trabajo, en los movimientos que hacían las personas. Ellos estudiaban a sus funcionarios, ellos analizaban al funcionario para ver qué es, cuáles eran los puntos negativos o los puntos positivos, qué eran las cosas o las tareas o qué era lo que en su entorno, en su ambiente le podía ocasionar distracciones al obrero para poder desarrollar eficientemente su trabajo, ¿verdad? Y por otro lado está la corriente anatómica y fisiológica de la organización que se desarrolló en Francia.
Recordamos que la Escuela de la Administración Científica, que es el primero cuando hablamos de Taylor, se desarrolló en Estados Unidos, ¿verdad? Que dio énfasis a las tareas, al trabajo de los obreros. Y el otro, que se desarrolló en Francia, con el trabajo pionero de Fayol. Cuando hablamos de Fayol, entonces tenemos que repuntarnos a Francia. Los ponentes de esta escuela fueron Henry Fayol, 1841-1925, James Money, Lyndall Urwick, Luther Gulick y otros. Su interés básico era aumentar la eficiencia de la empresa por medio de la distribución adecuada de los órganos integrantes de la organización. ¿Qué serían eso? La departamentalización. Él daba importancia a cómo estaba estructurado las empresas, las organizaciones. Él dio importancia, Fayol dio importancia entonces a la estructura en sí, a la estructura de la administración y de sus interrelaciones estructurales. De ahí la relevancia que se le atribuyó a la anatomía, que es la estructura de la organización, y a la fisiología, que sería el funcionamiento de la organización. Él dio importancia a eso, a ese punto, ¿verdad? En ese sentido, el enfoque de esta corriente es opuesto al de la administración científica. Entonces, para Fayol, que es la teoría, sería él el fundador, el pionero la teoría clásica, él hacía que las cosas sean de arriba hacia abajo, o sea, que la dirección hacia la ejecución, la alta dirección de la alta gerencia tomaba las decisiones y eso llegaba a los operarios o a los operadores y del todo, ¿verdad?, hacia sus partes integrantes. La atención se concentraba entonces en la estructura organizacional, los elementos de la administración, los principales generales que la rigen y la departamentalización. Esa concentración en la síntesis y en la visión global ofrecía un camino mejor para subdividir la empresa a partir de la centralización con un jefe principal. Fue una corriente teórica orientada administrativamente. Su principal característica es la importancia que se le concede a la estructura. Entonces, haciendo un poco un resumen nuevamente, ¿verdad?, de que el enfoque clásico de la administración está conformado por dos teorías, que sería, o por dos escuelas, que sería la administración científica, quien su fundador o su propulsor fue Taylor, que hacía hincapié a ¿qué? A las tareas. Y por otra parte tenemos a la teoría clásica, que también forma parte del enfoque clásico de la administración, cuyo principal propulsor era Henry Fayol. ¿Y él a qué hacía hincapié? A la estructura. Entonces su sistema de trabajo era de arriba para abajo y la administración científica era de abajo para arriba. El origen del enfoque clásico. ¿Cómo surgió? ¿Por qué se originó este enfoque? Por las consecuencias generadas por la revolución industrial, que se pueden resumir en dos hechos genéricos a saber. Entonces, el enfoque clásico se originó o se dio origen por las consecuencias que se generó en la revolución industrial. ¿Y cuáles son esos hechos? El primero, el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas. Y el segundo, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Cuando hablamos del crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, nos estamos refiriendo a que produjo una creciente complejidad para su administración y exigió un enfoque científico más duradero que sustituyese al empirismo y a la improvisación que habían imperado hasta entonces, porque antes no se tenía un sistema no se hizo un estudio a profundidad, ¿verdad?, para el manejo de las organizaciones. Todo se manejaba de manera empírica o se improvisaba de acuerdo a las necesidades.
El aumento del tamaño de las empresas condujo a sustituir las teorías totalizadoras y globales por teorías microindustriales de alcance rápido y parcial. Ante la empresa grande de dimensiones más amplias, surgen las condiciones iniciales para planear la producción y así reducir la improvisación. Y cuando hablamos del segundo punto, ¿verdad?, que era la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones, esto era para obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y de enfrentar una competencia cada vez mayor. Luego de la sustitución del capitalismo liberal por los monopolios en Estados Unidos, apareció entre 1880 y 1890 la producción en masa, lo cual incrementó el número de asalariados en las industrias, lo que hizo necesario evitar el desperdicio y economizar en la mano de obra, por lo que surgió la división del trabajo entre quienes piensan, que son los administradores, y quienes ejecutan, quienes son los trabajadores. Los primeros fijan los estándares de producción, que serían los administradores. Los administradores son los que fijan los estándares de producción, describen los puestos, determinan las funciones, estudian métodos de administración y normas laborales, con lo cual crean las condiciones económicas y técnicas para que naciera el Taylorismo y el Fordismo en Estados Unidos y el Fayolismo en Europa. Entonces, con esto damos inicio, ¿verdad?, a lo que hablamos del enfoque clásico de la administración. Pero en la unidad número 3 vamos a hablar específicamente sobre la administración científica. Porque recordemos, vamos a hacer una retroalimentación, que el enfoque clásico de la administración le tiene a la administración científica de Taylor y a la teoría clásica de la administración de Fayol. Pero hoy hablaremos de la administración científica. Como bien vemos al inicio de al desarrollo, ¿qué objetivos tiene esta unidad, la unidad número 3? Dice, mostrar los fundamentos de la administración científica y su interés por los principios de la administración y la organización racional del trabajo. Identificar el enfoque en la tarea, los medios y la búsqueda de la eficiencia, como los aspectos que modelaron la administración en las primeras 4 décadas del siglo XX. Entonces, la administración científica, que ya estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, en la introducción que les hice. La administración como ciencia surgió a principios del siglo XX. Su primer enfoque, conocido como Escuela de Administración Científica, se basa en la importancia que se le atribuye a las tareas. Entonces, cuando hablamos de la administración científica, siempre debemos de recordar que ese tipo de enfoque, esa escuela da énfasis a las tareas. Entonces, ¿verdad?, los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. Entonces, dentro de la administración científica, debemos recordar que sus métodos científicos aplicables eran la observación y la medición. Ellos observaban y medían la eficiencia de los trabajadores. Los principales métodos, los principales métodos científicos aplicados a los problemas de la administración son la observación y la medición. La Escuela de la Administración Científica fue creada a principios del siglo pasado por el ingeniero estadounidense Frederick Taylor, considerado el fundador de la teoría general de la administración. Recuerden también eso, cuando estamos hablando de la administración científica debemos recordarnos de Taylor, quien también es considerado fundador de la teoría general de la administración moderna. Taylor tuvo innumerables seguidores como Gant, Gilbert, Emerson, Ford, Barrett y muchos más, y provocó una verdadera revolución en el mundo industrial. La obra de Taylor.
vamos a hablar un poco. Taylor tiene, vamos a hablar de sus obras. Las obras de Taylor se dividen en dos periodos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a conocerlo un poquito a Taylor. Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, fundador de la Administración Científica, nació en Filadelfia, Estados Unidos, procedente de una familia de cuáqueros. Se educó con principios rígidos y una mentalidad de fuerte disciplina. Se dedicaba al trabajo y al ahorro. Inició su carrera como operario en 1878. Inició su vida profesional como operario en Midvale Steel Company, pero pronto ascendió a capataz y luego a jefe de taller. Tras graduarse en el Stevens Institute, trabajó ahí como ingeniero. En esa época imperaba el sistema de pago a destajo. ¿Qué es el trabajo de pago a destajo por pieza o por tarea? El pago a destajo se basa en la productividad de un trabajador en lugar de un salario fijo. O sea que a la medida en que yo produzco, voy a ganar más. Si yo produzco más, gano más. Si yo produzco menos, voy a ganar menos también, ¿verdad? Por eso que en esa época es lo que imperaba. Los patrones trataban de ganar al máximo cuando establecían el precio de la tarea, mientras que los obreros reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza establecido por sus empleadores. Esto lleva a Taylor a estudiar el problema de la producción para intentar dar una solución que dejara contentos a ambas partes de la relación laboral. Entonces, como el pago era a destajo o por pieza o por tarea, entonces los patrones ¿qué es lo que querían? Era ganar al máximo. Cuando ellos establecían el precio a las tareas que realizaban los trabajadores. Pero ¿qué hacían los obreros? Ellos reducían el ritmo de su producción para poder equilibrar el pago por pieza, ¿verdad? Entonces ellos otra vez establecían, entonces ¿qué ellos hacían? Reducían nomás su productividad. Ellos decían, no, vamos nomás a trabajar más lento que igual vamos a ganar, no vamos a salir perdiendo más o menos, ¿verdad? Entonces eso es lo que le llamó la atención a Taylor y él se preocupó y dijo, bueno, voy a estudiar este problema, ¿verdad? Y él lo que quiso es que ambas partes queden conformes, ambas partes estén contentos, ¿verdad? Ahí vemos un poco un cuadro, una retrospectiva, ¿verdad? El sistema de pago en esa época, una solución que satisfaciera a los patrones y empleados. Dice, el contexto histórico que surge entre 1895 y 1903, existía un sistema de pago por pieza o tarea, ¿verdad? Los patrones buscaban al máximo fijar los precios de las tareas y los obreros reducían. Y eso es lo que llevó entonces a Taylor a estudiar el problema de la producción en sus mínimos detalles. El primer periodo de Taylor. Como bien dije, Taylor tiene dos periodos, ¿verdad? El primer periodo de Taylor corresponde a la época en que se publicó su libro Shop Management, que significa Administración de la Planta, en 1903, que abordaba las técnicas para racionalizar el trabajo de los obreros por medio del estudio de tiempos y movimientos, Motion Time Study, ¿verdad? Entonces eso es lo que estudiaba. Taylor empezó desde abajo con los obreros al nivel de ejecución y efectuó un profundo análisis de las tareas de cada uno de ellos con el propósito de descomponer en partes los movimientos que realizaban y los procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos. Entonces eso es lo que hizo Taylor, ¿verdad? Empezó a descomponer los trabajos, las tareas que realizaban cada obrero para poder
estudiar con más detenimiento y detalladamente a cada uno. Y él quitó una conclusión con eso. Concluyó diciendo que si el obrero más productivo percibe que obtiene la misma remuneración que su colega menos productivo, acaba conformándose y pierde el interés, por lo que produce menos de lo que podría dar su capacidad. Tenemos personales de trabajo que generalmente son mucho más productivos que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando si yo soy una persona productiva, que doy el 100% de mí para poder dar lo mejor y producir al máximo, ¿verdad? Hasta donde dé mi capacidad, y yo percibo un pago por ello? Pero veo que mi mismo pago, un compañero que trabaja menos, que pone menos empeño, menos esfuerzo, recibe la misma compensación que yo estoy percibiendo, a mí me va a dejar un poco mal, ¿verdad? Porque si yo estoy dando el 100% y él apenas el 50% y los dos recibimos el mismo salario, ¿qué es lo que va a ocasionar? A que yo me quede también, baje la guardia. Entonces yo voy a dar el 50% nomás también, si total voy a ganar lo mismo, no voy a salir perdiendo. Entonces eso es lo que él detectó con ese análisis que él hizo, ¿verdad? Con esa descomposición de partes de los movimientos de los trabajadores. Él concluyó eso. Y en esencia, en su libro Shop Manager, Taylor dice, primero, lo que debemos conocer, qué es lo que pasó en el primer periodo. Primero dice, los objetivos de la administración son pagar mejores salarios y reducir los costos de producción por unidad. Eso es lo que en el primer periodo él dejó escrito en su libro, ¿verdad? Que el primer objetivo de la administración es pagar mejores salarios y reducir los costos de producción por unidad. O sea que si mi producción de lápiz de papel o lápiz de grafito me sale X guaraníes, ¿verdad? Haciendo un cálculo o un seguimiento, yo detecto ciertas falencias, entonces puedo lograr a reducir su costo de producción. Y eso es lo que me va a ayudar. Su costo de producción por unidad es lo que se debe disminuir. Entonces así poder aumentarle el salario a los trabajadores. Esa es una manera de incentivarlos también, ¿verdad? El otro punto, o el otro punto del primer periodo dice que para alcanzar esos objetivos, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de control. Entonces, el primer punto hablaba del objetivo, era pagar mejores salarios y reducir costo de producción por unidad. El segundo es lograr esos objetivos. Para lograr los objetivos, aplicar métodos científicos de investigación y experimentación. Se debe investigar, experimentar y ahí se formulan principios para establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de control. Entonces ahí ya se requiere de un estudio más profundo, ¿verdad? Un análisis más profundo que pueda determinar, ¿verdad? O me pueda ayudar a conseguir fijar los objetivos o lograr los objetivos. El tercer punto habla de que los empleados deben ser seleccionados con bases científicas y se les debe colocar en sus puestos en condiciones de trabajo adecuados para que puedan cumplir con los estándares. Entonces, si yo necesito una persona, un personal bien capacitado, que esté bien preparado para realizar cierta tarea, entonces yo debo buscarlo
o seleccionarlos con base científica, o sea que ese trabajador o esa persona deben tener ciertos requisitos o cumplir con ciertos parámetros para que yo pueda contratarlo y para que él pueda estar en un puesto adecuado. Yo no puedo ponerle a una persona sin experiencia en un puesto que sea que requiera de ciertos conocimientos o de conocimientos más especializados, ¿verdad? Como tampoco yo no puedo ponerle a un súper profesional que estudió bastante, se preparó, se capacitó, no puedo ponerlo en un puesto que sea inferior a lo que él pueda dar, ¿verdad? Entonces ese es otro punto, ¿verdad? El tercer punto que habla, ¿verdad? De la selección de los empleados. El cuarto punto habla de que los empleados deben ser capacitados de forma científica para que perfeccionen sus aptitudes y ejecuten una tarea de modo que cumplan la producción. La aptitud es la capacidad para hacer algo. Tiene buenas aptitudes para las matemáticas, generalmente se suele decir, por ejemplo, ¿verdad? Ahí pone como ejemplo. Entonces, ese es el cuarto punto, que los empleados deben ser capacitados en forma científica, que perfeccionen sus aptitudes y ejecuten una tarea de modo que cumplan con la producción normal. Y el quinto punto, o sea, el quinto punto habla de que la administración, debe crear una atmósfera de íntima y cordial cooperación entre los trabajadores y garantizar la permanencia de este ambiente psicológico. Entonces, siempre cuando dentro de la administración, dentro de lo que es la administración, dentro de lo que es una empresa, se debe crear un ambiente acorde, un ambiente cordial, para que la cooperación entre los trabajadores sea buena. Con eso yo estoy garantizando la permanencia de ese ambiente psicológico. Cuando hablamos del ambiente psicológico es del ambiente en donde yo estoy trabajando, que haya un entendimiento entre compañeros, que todos se ayuden, que los jefes directivos con los empleados tengan una comunicación adecuada, ¿verdad? Eso es fundamental dentro de las organizaciones también, ¿verdad? Luego tenemos el segundo periodo de Taylor. El segundo periodo de Taylor. Esta etapa coincide con la publicación de su libro Principios de Administración Científica en 1911. Recordemos que el primer periodo tiene 5 puntos principales de los que habló y coincide, ¿verdad?, con la publicación de su libro Shop Manager, que significa Administración de la Planta eso fue en 1903. Y su segundo periodo, imagínense cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Habla con la publicación de su libro Principios de Administración Científica en 1911, cuando concluyó que la racionalización del trabajo del obrero debía ir acompañada de una estructura general que congruente la aplicación de sus principios a la empresa como un todo. El método cartesiano es el fundamento de ese razonamiento, ¿verdad? A partir de este punto desarrolló sus estudios sobre la administración general, llamándola administración científica, pero sin dejar de lado su interés por la tarea del obrero. Entonces eso es lo que decía Taylor. Y para Taylor las empresas de su época padecían tres males. Tres males él recordó o destacó en su segundo periodo, ¿verdad? El primero habla de la holgazanería sistemática de los obreros, circunstancia que reducía la producción alrededor de un tercio de la normal para evitar que la administración redujese los salarios. Esta holgazanería laboral es determinada por tres causas. ¿Cuáles eran esas causas?
la falsa creencia de los trabajadores de que un mayor rendimiento del hombre y de la máquina genera desempleo. Entonces, esa mentalidad tenía el hombre antes. Ellos pensaban de que la mecanización de las industrias o de las fábricas iba a acarrear o ocasionar mayores desempleos porque supuestamente las máquinas ya iban a hacer todo el trabajo de los hombres, pero en realidad las máquinas también necesitan de los hombres. Esa era una falsa idea que tenían en aquel entonces. El otro punto, la otra causa de esa holgazanería decía que el deficiente sistema administrativo que obliga a los obreros a estar ociosos en el trabajo con el fin de proteger sus intereses personales. El tiempo ocioso es el tiempo en que el trabajador durante su horario laboral esté haciendo otra cosa que no sea lo que realmente tendría que estar haciendo, que es la de trabajar o producir, ¿verdad? Y el otro habla de los ineficientes métodos empíricos que utilizan las empresas debido a los cuales el obrero desperdicia gran parte de su esfuerzo y tiempo, ¿verdad? Entonces los métodos, cuando no hay un plan bien definido, un sistema de trabajo, entonces ese método científico a las personas o a los obreros le da como que no hay compromiso por ahí, tomaban de esa manera, ¿verdad? Y el segundo punto de los males que Taylor vio en las empresas en aquella época era el desconocimiento de la administración de las rutinas de trabajo y del tiempo necesario para realizarlos. Entonces, ellos o los obreros muchas veces no conocían, desconocían lo que era la administración, la rutina del trabajo, no sabían qué es lo que ellos tenían que hacer, no se les dejaban claro cómo ellos debían desarrollar las tareas. Entonces eso era un mal que él detectó en ese tiempo. Y el otro, la falta de uniformidad de las técnicas o los métodos de trabajo, que muchas veces eso ocurre justamente cuando no se tienen los métodos bien definidos, cuando se toman en cuenta los métodos empíricos nomás, o sea que ahí en el momento nomás, tipo como prueba, surge algún problema, yo no sé qué es lo que voy a hacer y pruebo si va a funcionar, tomo de manera empírica eso. Entonces, esto es lo que habla eh, el segundo periodo de Taylor. Entonces, el primer periodo con su libro Administración de la Planta en 1903 y el segundo periodo con la publicación de su libro Principios de Administración Científica en 1911. Eso hay que tratar de fijar bien. Bueno, según Taylor, gerencia científica es una filosofía evolutiva y no una teoría, pues 75% de sus ingredientes son análisis y 25% son sentido común. Entonces, eso es lo que él decía que eran los ingredientes principales, ¿verdad? 75% es lo que él hace o analiza el administrador y 25% según el sentido común que tenga la persona, ¿verdad? Para él, la implantación de la administración científica debe ser gradual en un periodo de entre 4 y 5 años para evitar alteraciones bruscas que generen descontento entre los trabajadores y ocasionen perjuicios a las empresas. La administración científica es una combinación de ciencia en lugar de empirismo, como estuvimos ya viendo en capítulos anteriores, ¿verdad? Armonía en vez de discordia, cooperación y no individualismo, rendimiento máximo en lugar de reproducción reducida y desarrollo de cada hombre para alcanzar una mayor eficiencia y prosperidad. Entonces, todo eso es lo que engloba la administración científica, ¿verdad? La combinación de todo eso es lo que dice que
con todo eso se va a lograr, ¿verdad?, la mayor eficiencia y la prosperidad de las organizaciones si se ponen en práctica todos estos puntos importantísimos. La administración como ciencia. Dice, para Taylor, la organización y la administración deben ser estudiadas y tratadas en forma científica y no empírica. Como bien dijimos, cuando hablamos de ciencia es cuando hubo o hay experimentos o investigaciones que comprueben la veracidad de estos análisis, ¿verdad? La improvisación debe ceder su lugar a la planeación y el empirismo a la ciencia. La ciencia de la administración. Como pionero, el mérito de Taylor reside en su aportación para abordar sistemáticamente el estudio de la organización. De esta manera, la prosperidad máxima para el patrón y también para el empleado deben ser los fines principales de la administración. Entonces, ¿cuál es el fin principal de la administración? Que la máxima autoridad o el patrón o el dueño de la organización gane o llegue a los objetivos que se planteó y el trabajador lo mismo. Porque si ambos tienen un mismo objetivo, los dos van a salir ganando. Porque todo trabajador o todo obrero trabaja ¿para qué? Para ser retribuido o recompensado. Entonces, si yo como obrero hago bien mi trabajo y mi empresa gana, yo voy a salir ganando. ¿Por qué? Porque voy a seguir asegurando tener un trabajo y percibir mi salario. Entonces, eso es lo que acá habla o dice Taylor, ¿verdad? Que la administración debe ser considerada como ciencia y no de manera empírica. Principios de la administración científica. Como bien sabemos, la administración científica tiene sus principios. Y vamos a hablar ahí de todos los seguidores de Taylor que estuvimos viendo, dieron sus aportaciones o cada uno tienen diferentes principios que debemos de conocer y vamos a ir viendo aquí más adelante. El interés por racionalizar, estandarizar y establecer normas de conducta para el administrador llevó a los ingenieros de la administración científica a pensar en que esos principios se podrían aplicar en todas las situaciones posibles. Un principio es una afirmación válida para una determinada situación, un pronóstico de lo que se debe hacer cuando se presente esa situación. Entonces, estos son, ¿verdad?, las aportaciones que hicieron los ingenieros que estudiaron, ¿verdad? Esos ingenieros estudiaron y dijeron, bueno, vamos a pensar en ciertos principios. ¿Esos principios de qué me sirven? Me van a servir a mí de base para poder solucionar ciertas cosas que podrían suceder dentro de mi organización. Pero no siempre eso es aplicable para todo. Por eso siempre aclaramos, ¿verdad?, que dependiendo del tipo de servicio, dependiendo del tipo de organización que yo tenga, los problemas siempre van a ser diferentes. Pero existen principios estandarizados, ¿verdad?, que yo puedo ver si eso puedo aplicar en mi organización. Y si puede ser aplicado, entonces yo me agarro de eso. Entonces yo ya tengo un ejemplo o una afirmación válida para una situación. Es lo que me da un panorama, una idea de qué es lo que yo debo hacer si surgen ciertos inconvenientes. Primero vamos a hablar del principio de la administración científica según Taylor. Taylor habló de 4 principios. Entonces, Taylor aportó a la administración científica 4 principios. ¿Cuáles son esos principios? El principio de la planeación, el principio de la preparación, principio de control y el principio de ejecución.
Cuando hablamos del principio de planeación, Taylor dijo que sustituir el criterio individual del obrero en el trabajo, la improvisación y la actuación empírico-práctica con métodos basados en procedimientos científicos. Entonces, él sustituye todo lo que sea el criterio individual. Para él decía que los trabajadores deberían de trabajar de manera cooperativa, en conjunto, en grupo, ¿verdad? Y basarse por métodos científicos y no empíricos. El otro principio habla del principio de la preparación. Taylor decía que seleccionar a los trabajadores con bases científicas en razón de sus aptitudes y prepararlos y capacitarlos para que produzcan más y mejor de acuerdo con el método planeado. Él decía de que con eso la organización iba a ganar, que se debía preparar a los obreros, a los trabajadores que iban a trabajar dentro de su organización. Entonces para él era muy importante prepararlos. El otro principio habla del principio de control, que él decía que controlar el trabajo para cerciorarse de que se está ejecutando de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Siempre es muy importante controlar, porque cuando yo controlo puedo evitar futuros errores, ¿verdad? Si yo le doy un seguimiento constante o continuo al trabajo que se está realizando, entonces yo enseguida me puedo percatar de que algo se está haciendo mal y eso yo voy a mejorarlo o ahí en el momento solucionarlo para que a la larga, con el tiempo, no me cree ningún problema. Y luego está el principio de ejecución, que es asignar facultades y responsabilidades para que el trabajador se realice con disciplina, ¿verdad? Entonces yo ya le asigno, se ejecuta la tarea, le doy ya una responsabilidad a mi trabajador para que él pueda realizar los trabajos o las tareas. Entonces con eso yo ya le estoy a él comprometiendo para que pueda hacer un trabajo eficiente. Entonces estos son los principios de la administración según Taylor, que son 4. Taylor entonces aportó a la administración científica de 4 principios. Principio de planeación, de preparación, de control y de ejecución. Pasamos al siguiente. Vamos a hablar, Emerson también aportó a la administración científica. Harrington Emerson, 1853-1931, fue un ingeniero que simplificó los métodos de trabajo, popularizó la administración científica y desarrolló los primeros trabajos sobre selección y capacitación de los empleados. Entonces este fue el aporte que hizo Harrington Emerson a la administración científica. ¿Cuáles eran los principios del rendimiento propuestos por Emerson? Vamos a ver. Primero, trazar un plan bien definido de acuerdo con objetivos. Entonces, para él primero se debía trazar un plan bien definido, pero siempre que tenía que ir acorde al objetivo. Segundo, establecer el predominio del sentido común. Él decía que era muy importante, ¿verdad?, el sentido común. Tercero, hablaba de ofrecer orientación y supervisión competente. Entonces, orientar y supervisar al trabajador. Cuarto, hablaba de mantener la disciplina. Siempre las personas que son disciplinadas son mejor, siempre generalmente son más destacados en todos los aspectos de su vida. Entonces, él decía que ese era también fundamental. El otro principio hablaba de imponer honestidad en los acuerdos, es decir, justicia social en el trabajo. O sea que se debería ser justo y honesto y cumplir con la promesa que yo le estoy haciendo a mi trabajador. Si yo le dije te voy a pagar X guaraníes, cumplir con eso, ser honestos con ellos, no comprometerme con algo que después a la larga o
o si pasase algo yo no le pueda pagar, ¿verdad? El otro principio o aporte de Emerson es llevar registros precisos, inmediatos y adecuados. El otro habla de ofrecer una remuneración proporcional al trabajo, porque ese también es un punto que generalmente muchas veces ocasiona problemas o inconvenientes dentro de las organizaciones, que dependiendo del tipo de trabajo, no todas las personas van a percibir un mismo salario, sino que de acuerdo al desempeño, a la responsabilidad, dependiendo del tipo de tarea, del tipo de trabajos que yo estoy realizando, siempre va a haber una diferenciación entre un tipo de trabajo o una tarea X con otra tarea, ¿verdad? Nunca siempre va a ser igual para todos, sino que siempre va a depender ya sea del nivel, de la preparación que tiene la persona, de la responsabilidad que conlleva realizar esos trabajos. Son muchas cosas o muchos factores que se deben de tener en cuenta a la hora de fijar una remuneración. El otro punto habla de fijar normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. Entonces, fijar las normas que sean estandarizadas. Cuando hablamos de estandarizadas, tiene que regir para todos los integrantes de la organización. El otro punto habla de fijar normas estandarizadas para el trabajo entre sí. Después, fijar normas estandarizadas para las operaciones, establecer instrucciones precisas, ofrecer incentivo al personal a efecto de aumentar el rendimiento y la eficiencia. Entonces, estas son las aportaciones o los principios que Emerson dio o aportó a la administración científica. Taylor aportó 4 principios, Emerson 12, para poder recordarnos un poco, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo. Entonces, 12 él aportó. Luego viene Principios Básicos de Ford, Henry Ford, 1863-1947. Probablemente el más conocido de todos los precursores de la administración científica. Inició su vida laboral trabajando como mecánico. Creó un modelo de automóvil y en 1899 fundó su primera fábrica de vehículos que después sería cerrada. Con eso él no se desanimó y en 1903 fundó la Ford Motor Company. Su idea era popularizar un producto que había sido artesanal y propio de millonarios, es decir, vender automóviles a precios populares con asistencia técnica garantizada y revolucionar la estrategia comercial de la época. Entre 1905 y 1910, Ford promovió la gran innovación del siglo XX, la producción en masa. Aunque él no fue el inventor del automóvil ni tampoco de la línea de montaje, innovó la organización del trabajo, la producción del mayor número de productos terminados con la mayor garantía de calidad y con el costo más bajo posible. Esa innovación tuvo más efecto en la manera de vivir de la humanidad que muchos de los grandes eventos del pasado. En 1913 ya fabricaba 800 automóviles al día. En 1914 entregó parte del paquete accionario de su empresa a sus empleados. Estableció el salario mínimo de $5 por día y la jornada de 8 horas diarias, cuando en esa época está variada entre 10 y 12 horas. En 1926 ya contaba con 88 fábricas, 150.000 empleados y fabricaba 2 millones de automóviles al año. Utilizó un sistema de integración vertical, pues producía desde la materia prima inicial hasta el producto final terminado, además de la integración horizontal por medio de una cadena de distribución comercial conformada por agencias propias. Ford amasó una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante
perfeccionamiento de sus métodos y procesos de trabajo. Por eso él es muy reconocido por la marca de su vehículo, ¿verdad? Hoy en día ya tiene varias competencias, pero en aquella época Ford era lo máximo. La producción en masa, que es en cantidades, ¿verdad? Y aparte de todo, de que él se encargaba de que todo, desde la materia prima hasta el producto final terminado, todo era un sistema de integración. Él utilizaba. Como bien estuvimos viendo, utilizó un sistema de integración vertical, pues producida desde la materia prima inicial hasta el producto final terminado, además de la integración horizontal por medio de una cadena de distribución comercial conformada por agencias. Ford amasó una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante perfeccionamiento de sus métodos y procesos de trabajo. Para contar con un esquema que se caracterizara por incrementar la producción por medio de un trabajo rítmico, coordinado y económico, Ford aplicó 3 principios básicos. ¿Cuáles eran los principios? El principio de intensificación, el principio de la economía y el principio de la productividad. Entonces Ford aportó 3 principios. Cuando hablamos del principio de la intensificación, él decía que disminuir el tiempo de duración del proceso productivo a través del uso inmediato de los equipos y de la materia prima, así como una rápida colocación del producto en el mercado. Él decía que eso era lo ideal, ¿verdad? Producir, o sea, el tiempo de producción que sea mucho más corto a través de, por eso que él se encargaba desde la producción de la materia prima hasta el producto final, porque con eso él ganaba tiempo, disminuía en un menor periodo de tiempo mayor cantidad de producción. Y el producto y la colocación del producto estaba en menor cantidad de tiempo, o sea, mucho más rápido ya estaba el producto en el mercado. Y el principio de economía, reducir al mínimo el volumen de existencias de materia prima en transformación, lo cual requiere que el automóvil se haya pagado a la empresa antes de que ésta se le venza el plazo para pagar los salarios y la materia prima que se utilizó por construirlo. El ritmo de producción debe ser rápido. El mineral sale de la mina el sábado y se entrega al consumidor en forma de automóvil el martes por la tarde. Ese era el sistema de trabajo de él, ¿verdad? Que cuanto más rápido el vehículo esté y salga al mercado, mucho mejor, porque ese te va a dar tiempo a que antes de que vos tengas que volver a pagar al funcionario a fin de mes o pagar por las materias primas, vos ya tenés colocado ese producto. Principio de la productividad hablaba de aumentar la capacidad de producción del hombre en un mismo periodo mediante la especialización y la línea de montaje. Así el obrero gana más y el empresario obtiene una producción mayor. Entonces esa fue o es la aportación que dio Ford a la administración científica. Y luego tenemos el principio de excepción. Taylor adoptó un sistema de control de las operaciones muy sencillo que no se basaba en el desempeño promedio, sino en observar las excepciones o las desviaciones que se alejaban de los estándares normales. En otras palabras, todo lo que ocurre dentro de los estándares normales no merece demasiada atención de la administración. El principio de excepción sostiene que las decisiones más frecuentes se deben transformar en rutinas y delegar su toma en los subordinados, pero los problemas más serios, importantes y no frecuentes deben ser resueltos por los superiores. Este principio representa un sistema de información que identifica cuáles son los resultados concretos que discrepan o se distancian de los resultados previstos. El principio se basa en informes
condensados y resumidos que solo presentan las desviaciones o los distanciamientos, pero omiten los casos normales y por ende permiten las comparaciones y son fáciles de ver y utilizar. Esa fue la forma en que Taylor concibió la delegación, la cual más adelante se convertiría en un principio de organización ampliamente aceptado. Entonces, vamos a ver un poco generalmente en esta imagen, ¿verdad? Ahí muestra bien, ¿verdad? La frecuencia y las ocurrencias. El región de normalidad es el punto donde alcanza el punto máximo, ¿verdad? Y las excepciones son esos que están pintados de un color distinto. Y ahí es lo que se identifica, o sea, qué situaciones ocurren en ese periodo de tiempo para que justamente las tareas se desvíen del objetivo principal. A eso es lo que Taylor dio importancia. Que si en un, que si en un periodo de tiempo el trabajo se está realizando en la normalidad, pero llega un punto en donde se desvía o hay una alteración, él ahí es donde entra a detallar y a decir que se debe buscar el problema del por qué se está desviando esa tarea del objetivo principal. ¿Qué es lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, en ese transcurso? ¿Verdad? Eso es lo que demuestra con ese principio de excepción. Entonces, para él, el sistema de control de las operaciones que él decía que las excepciones o las desviaciones que se alejaban de los estándares normales es lo que se debía de estudiar y analizar, ¿verdad? Todo lo que está dentro de lo normal, él ya no ve oportuno mirarlo o estudiarlo, sino que todo lo demás, todo lo que va desviando la atención para el logro de los objetivos era lo primordial. Y con esto terminamos justamente con una frase de Henry Ford que decía que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. ¿Por qué él menciona esto? Porque justamente él en un año, tuvo que cerrar su empresa porque le fue mal. Pero no por eso él se desanimó, sino que al contrario, eso lo incentivó a él, se puso las pilas y empezó a mejorar su sistema de organización dentro de sus empresas, ¿verdad? Dentro de su fábrica. Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengan todos muy buenas noches, un buen resto de jornada. Por favor, cuídense de este tema del virus. Sean conscientes para cuidarse a ustedes, cuidar su salud y la de sus familiares. Nos vemos la próxima clase.